Ahora vamos a analizar un sistema de fuerzas básicamente en un plano inclinado y esto nos va a dificultar un poco la resolución del problema, pero solamente un poco, no te preocupes. Tenemos un objeto, una masa, sobre una rampa que está inclinada θ grados, específicamente 30 grados es lo que nos dice el problema. Además, sabemos que la fuerza normal es totalmente perpendicular a la rampa y la fuerza de fricción es paralela a ella, pero en sentido contrario al movimiento. El problema nos dice que la masa de la caja es de 12.5 kilogramos y que el coeficiente de fricción dinámica entre la caja y la rampa es de 0.55. La pregunta es encontrar la magnitud de la aceleración que va a tener dicha caja. Para ello, planteamos nuestro diagrama de fuerzas y es conveniente utilizarlo en base a nuestra configuración. Es decir, si tenemos un plano inclinado, pues nuestro sistema de referencias cartesiano nos conviene inclinarlo también θ grados. De manera que únicamente tengamos una sola fuerza descompuesta en sus componentes y no dos, la normal y la fricción dinámica. Vamos a comenzar haciendo una suma de fuerzas. Como ya sabemos, suma de fuerzas de forma vectorial va a ser igual a masa por la aceleración. Y eso lo descomponemos en la suma de fuerzas en X, masa por aceleración en X, y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Debido a que el objeto no se está moviendo en la dirección Y, pues esto va a ser 0. Pero en la dirección X, el objeto, la caja, sí se puede estar deslizando. De hecho, lo que queremos encontrar es la magnitud de esa aceleración. Por lo tanto, este término no va a ser 0. Comencemos realizando la suma de fuerzas en Y. Y para ello notemos que en la dirección Y tenemos totalmente la magnitud de la fuerza normal menos una parte del peso. Y observen aquí en el diagrama de fuerzas qué parte del peso es. Es esta parte del peso que está aquí, que sería el peso en la dirección Y. Y esta partecita de aquí va a ser el peso en la dirección X. Entonces, de la configuración, el peso en la dirección Y va a ser la función coseno, porque es el cateto adyacente al ángulo, menos mg por el coseno del ángulo. Y eso tiene que ser igual a 0. De aquí obtenemos que la fuerza normal va a ser igual a mg por el coseno del ángulo. Y sustituimos los valores que tenemos acá. La fuerza normal va a ser igual a la masa, 12.5 kilogramos, multiplicado por la aceleración debida a la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso por el coseno de 30 grados. Haciendo esas operaciones que están ahí y tomando en cuenta que nuestra calculadora debe estar en radianes, obtenemos una fuerza normal de magnitud 106.1 newtons. Muy bien, hay que guardar esta cantidad que tenemos aquí porque más adelante la tendremos que sustituir. Ahora pasemos a calcular la suma de fuerzas en la dirección X. Esto va a ser igual, observen que según nuestro sistema, el objeto se va a mover hacia acá. Entonces, como se va a mover hacia este lado, la fricción dinámica tiene que ser negativa. Es decir, ahora vamos a considerar hacia allá como la dirección negativa. Aquí va a ser la dirección negativa de las X y acá va a ser la dirección positiva de las X. Da igual, a final de cuentas, eso es tu sistema de referencia y al final del problema tú vas a tener que interpretar qué fue lo que te dio en el caso que te diera negativo el signo o que te diera positivo. Pero da igual la elección que tú hagas. En este caso vamos a tomar la dirección hacia arriba como negativa y la dirección hacia abajo como positiva. De manera que la fricción dinámica es negativa menos Fd, fricción dinámica, más ¿qué fuerza tengo en la dirección X positiva? Ah, pues miren aquí, tengo una partecita del peso. Y es la parte que le corresponde a la función seno, más mg, seno del ángulo. Y eso va a ser igual a masa por aceleración en X. De esta expresión noten que yo no conozco la fricción dinámica, pero la puedo conocer porque su expresión, fricción dinámica, es igual a un coeficiente de fricción dinámico
por la fuerza normal. Yo conozco la fuerza normal y también conozco el coeficiente de fricción. Pues sustituimos 0.55 por 106.1 newtons, y al hacer esa multiplicación que ustedes ya tienen ahí en su manual, obtenemos el resultado de 58.4 newtons. Y esto también lo voy a poner dentro de un cuadrito porque lo vamos a utilizar más adelante. Perfecto. De esta expresión que tenemos aquí, voy a abrir un portal aquí y lo voy a traer para acá. Y yo voy a despejar la aceleración en X. Fíjense que la aceleración es multiplicada por la masa. Por lo tanto, esta masa la voy a mandar dividiendo al otro lado. Y me quedaría menos FD más mg seno del ángulo entre la masa. Eso tiene que ser igual a ¿qué? A la aceleración en X. Hay que sustituir todo lo que conocemos. ¿Cuánto vale la fricción dinámica? 58.4 newtons negativos. Menos 58.4 newtons. Más la masa por la gravedad. 12.5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 30 grados. Muy bien, por el seno de 30 grados. Y eso hay que dividirlo entre la masa total, que es de 12.5 kilogramos. Les recomiendo hacer estas operaciones con mucha cautela. ¿Sí? Hay que hacerlas con cautela. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos con los signos y con todas las multiplicaciones que tenemos ahí. Haciendo esa multiplicación con cuidado, ustedes van a obtener la siguiente cantidad. Aceleración en X va a ser igual a 2.85 newtons entre la masa total, 12.5 kilogramos. Y eso, haciendo esa división, el resultado va a ser de 0.228 metros sobre segundo al cuadrado, que va a ser la aceleración de nuestra caja. Algo muy importante que tenemos que observar y aclarar es que en el manual esa aceleración viene con signo negativo, y es debido a que nosotros en el manual tomamos como signo positivo esta dirección. Por lo tanto, el signo negativo en el resultado final indica que la caja se mueve ¿hacia dónde? Hacia el otro lado. Era lo que les comentaba. Ustedes pueden escoger cualquier convención que quieran de signos, pero al final del problema tenemos que regresarnos y poder interpretar qué fue lo que significa ese signo que tenemos. Hay que seguir practicando y nos vemos en la siguiente clase.